¿Quién ha escuchado el término distrito de innovación? Perfecto, porque vamos a comenzar con qué es un distrito de innovación. Perfecto. Pero antes, ¿qué es innovación? ¿Quién sabe qué es innovación? Tampoco. Hombre, ¿cómo va a ser? Innovación, cuando piensan en innovación, ¿en qué piensan? En algo nuevo, pero funcional, importante. Algo nuevo, pero que puedes utilizar. Entonces, innovación es cuando tomas una idea, un nuevo producto, técnica o servicio, pero la pones en práctica. Si no la pones en práctica, no es una innovación. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hablar de un distrito de innovación, primero ya sabiendo qué es innovación es tener nuevos productos, nuevos servicios, como los que acabamos de hablar, los videojuegos, lo que se trabaja con realidad virtual, todo eso son innovaciones. Son nuevas ideas, pero puestas en práctica. ¿Qué es un distrito de innovación? Pues eso sí es más complicado. Un distrito de innovación es una zona, un sector, una parte de una ciudad en donde existen una serie de instituciones o empresas, laboratorios, etcétera, que trabajan para que haya innovación. Eso es, en resumidas cuentas. Puede sonar como algo futurista, como algo que no tiene nada que ver con nosotros, pero tiene mucho más que ver con nosotros de lo que nos estamos imaginando. ¿Cómo ha evolucionado la industria a través del tiempo? Si es que se ve un poco porque está borroso. Eso que vemos arriba, ¿qué es? Son unas fábricas, ¿verdad? Un distrito industrial. Eso era cuando en la época de la revolución industrial, que comenzaron las máquinas, la energía a partir del carbón, a través de los combustibles fósiles, etcétera. Pero eran pues un trabajo, las personas trabajaban, trabajo físico, de verdad. Después pasamos a una economía con los parques de investigación, que son unos lugares cerrados en donde existían laboratorios, temas de investigación, etcétera. Y hoy en día la tendencia es hacia los distritos de innovación, que son partes de una ciudad en donde existen diferentes tipos de instituciones, en donde todas esas personas se encuentran unas con otras y se les ocurren cosas. Vamos a explicarles, vamos a mostrarles un poquito más cómo se puede ver un distrito de innovación. ¿Qué ven ustedes aquí, en este dibujo? Esto que es un parque, allá que hay un café, vemos que aquí hay una silla que estoy quitando. Hay un edificio que dice Hub de Innovación, donde hay unas personas trabajando arriba. Vemos allá, que vemos ahí mucho vidrio, personas trabajando acá, otros sentados en un lounge aquí, como este que está acá también. ¿Qué tipo de actividad ven ustedes que pasa aquí? Se están encontrando, vemos que hay mucha interacción entre diferentes personas, ¿sí o no? Ahora, imaginémonos que este edificio de acá es una empresa, que este de acá es una universidad, que ese de allá es un espacio de coworking, y que todas esas personas a la hora del almuerzo vienen a almorzar aquí en este restaurante, en este mercadito. ¿Qué pasa? El que trabaja en la empresa se encuentra con el que está estudiando una carrera de ingeniería de sistemas o lo que sea, que se encuentra con el otro que está investigando temas de realidad virtual y se sentaron todos a trabajar en la misma mesa. Y entonces le dice uno al otro, hey, ¿tú qué estás haciendo? No, yo trabajo ahí en la empresa esa y tal. Entonces empiezan a suceder esas interacciones que nadie puede predecir, pero que al final de cuentas terminan surgiendo unas conexiones que de otra manera no hubieran surgido, porque esas personas, si no se hubieran encontrado en este restaurante, nunca se hubieran conocido. Y por si no lo sabían, eso fue una de las cosas que hizo surgir Silicon Valley. En Silicon Valley existe un restaurante que les voy a deber el nombre, después se los digo, pero que en ese restaurante es donde los grandes empresarios que surgieron hace 30 años se encontraban unos con otros y le decían, ¿y tú qué estás trabajando? Yo estoy trabajando en esto, y ahí surgían grandes iniciativas. Entonces,
Esta es la gran tendencia que está surgiendo en muchas ciudades. Bueno, antes de mostrarles los ejemplos, ¿qué ven ustedes acá? ¿Ustedes qué creen que es esto? Una biblioteca. Sin libros. Bueno, ¿quién de ustedes tiene la red social LinkedIn? Bueno, eso que ustedes están viendo es el primer piso de los headquarters de LinkedIn en San Francisco. ¿Sabes qué hicieron ellos? Ellos cogieron este espacio, lo dejaron abierto al público. Por esta puerta de acá tú entras, por eso es una entrada y allá atrás están los ascensores para subir a las oficinas. El primer piso lo dejaron completamente abierto. ¿Qué ven ustedes acá? Vidrio. Para que la gente que vaya caminando pueda entrar, trabaja aquí, tiene servicio de internet gratis. Ahí hay un café donde puedes comprarte unas chucherías y se encuentran unos con otros, empiezan a trabajar y suceden esos encuentros al azar, como se los pues acabo de ilustrar antes. Entonces, esto es una iniciativa. En LinkedIn tú pasas eso caminando por la calle en San Francisco y tú ves una pared, un vidrio alto así, y tú ves desde afuera, ves esto. Esto se llama innovación abierta. Estos espacios son los que se buscan generar un distrito de innovación. Miren este edificio. Un poco inusual. ¿Quién adivina qué son estos triángulos? Paneles solares. Esos son unos inflables. Ese edificio se llama el edificio Mediatic, que está en el Distrito de Innovación de Barcelona. Este edificio, estos inflables, este edificio por dentro no tiene ningún tipo de aire acondicionado, no tiene nada, sino que estos inflables están llenos de aire frío, entonces mantienen por dentro, el edificio lo mantienen fresco. Esto es innovación. Son nuevas ideas puestas en práctica, pero que al mismo tiempo hacen parte del distrito de innovación. ¿Por qué? Un distrito de innovación tiene que ser un área que inspire, un área en donde haya gente de diferentes perfiles y con tú solo caminar en ese sector, te sientas que estás en otro lado. Esto que ven ustedes acá es el Distrito de Innovación de Barcelona. Vemos que hay, ahí está el edificio Mediatic, el que les acabo de mostrar. Pero si se dan cuenta, hay de toda clase de edificaciones que no tienen una que ver con otra. Por ejemplo, aquí está Barcelona TV, aquí hay vivienda pública, aquí está la Torre Akbar, que es el edificio de aguas de Barcelona. Hay muchas zonas verdes. Facultad de Comunicación de la UPF, o sea, tenemos universidades. Entonces, como podemos ver, en un distrito de innovación confluyen diferentes tipos de instituciones. ¿Para qué? Esa misma cercanía física hace que existan esos encuentros que luego genera que haya innovación. Entonces, ¿por qué les decía que eso no está muy lejos de nuestra realidad? Porque ya Medellín existe. ¿Quién de ustedes ha ido a Ruta N? Les recomiendo que vayan. Ruta N es este edificio que está en el corazón del Distrito de Innovación de Medellín. Este edificio aquí antes tenía Hewlett Packard, pero ahora lo convirtieron en otra cosa. Fue un plan ahí que tuvieron al principio. Hewlett Packard sirvió como ancla, pero ahora tienen otro tipo de actividades. Pero aquí en este edificio de acá tienen... es un edificio completamente verde, ecológico, está cubierto por vegetación en las paredes, tampoco tiene aire acondicionado, sino que es todo abierto. Bueno, eso no lo podemos hacer aquí porque nuestro clima evidentemente no lo permite, tenemos que llegar a otras soluciones como la de Barcelona tal vez. Pero en todo caso, adentro tenemos pisos y pisos de gente trabajando unos con otros en espacio de coworking. ¿Quién sabe qué es un espacio de coworking? También les sugiero, aquí en Barranquilla ya existen muchas iniciativas, existen, sí. Hay varios, está Cubicus, está Work and Go, está Monocuco Space, Lead House, que está en la 49C. De verdad les sugiero que los que no sepan qué es un coworking space, investiguen, y porque aquí en Barranquilla hay varios y les sugiero que los vayan a conocer.
Los espacios de coworking son son como una especie de oficinas sin paredes. Tú llegas al espacio y hay muchas mesas, o si hubiera sabido que no sabían que era un espacio coworking, le hubiera puesto una foto. Pero hay un poco de mesas, la gente se sienta a trabajar, uno se sienta a trabajar en lo suyo y aquí al frente tú no sabes quién se te va a sentar. Entonces ahí es donde empiezan a generarse las conversaciones. Por ejemplo, en Lead House, que es uno de los espacios de coworking aquí, ha sucedido que pequeñas empresas equipos de 2 o 3 personas, se ponen ahí y han terminado haciendo negocios entre ellos. Eso es lo que sucede en un distrito de innovación, que aquí en Barranquilla ya está sucediendo, pero en espacios pequeñitos, que son los espacios de coworking. Se los dejo de tarea. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué es lo que tiene un distrito de innovación? Pues tiene diferentes instituciones, industrias, startups, la academia, el sector público, la interacción de los trabajadores en hotspots, en puntos clave, que es lo que les decía, la programación de eventos y actividades como hackatones para que la gente se encuentre una con otra. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.